los coeficientes unificados para el ejercicio 2025. Distribuir la materia imponible de las distintas jurisdicciones correspondientes al mes de agosto del 2025. Liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos para la jurisdicción de Chaco del periodo fiscal a agosto del 2025. La empresa es, empezamos con diversión o la Casa del Queso. La Casa del Queso empezamos. Bueno, entonces, con la Casa del Queso dice que el contribuyente responsable inscripto en IVA, está inscripto también en convenio multilateral, posee una sede administrativa y un local de ventas en Resistencia, provincia del Chaco, o sea, esa es la primera jurisdicción que tenemos. Además, posee una sucursal en Formosa, tiene un corredor que no se encuentra en relación de dependencia en la provincia de Misiones y su actividad principal es la venta al por mayor y menor de quesos y fiambres. Cierra el ejercicio comercial el 30 de septiembre. Entonces, teniendo en cuenta que el periodo fiscal a liquidar es el mes de agosto, vamos a nuestra planilla borrador, donde vamos a tener, por un lado, podemos ir con la planillita. ¿Qué se está viendo, Marilena? ¿Cómo? ¿Qué se está viendo la planilla en blanco o qué se ve? Porque se ve la planilla en blanco donde tendrías que corrérmela un poquitito para que se vea la columna A. A ver. ¿No se ve la columna A? No. ¿La marqué? La marcaste. Ah, sí. Está. Ahí está. Columna A. Entonces, dentro de esta, alumnos, dentro de esta hoja de trabajo, tenemos la Casa del Queso, recordando que el periodo fiscal a liquidar es agosto del 2025. Tengo una columna para consignar las operaciones. Tengo un total, que sería el total de las ventas. Lo no computable, computable y las distintas jurisdicciones. Recordamos que leímos que tenía sede central en Chaco, en Formosa tiene una sucursal y en Misiones dice que tiene ventas con corredores que no se encuentran en relación de dependencia. Recuerden ustedes, de acuerdo a la teoría que lo han visto, cuando marca sustento territorial, que en este caso por eso lo incorporamos a la jurisdicción de Misiones. El estado de resultados al 30 de septiembre del 2024, que es cuando cierra ejercicio este contribuyente, tiene este estado de resultados, ventas, costo de venta, resultados brutos, gasto de administración, comercialización, un resultado operativo, un resultado financiero, resultado antes del impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias propiamente dicha. Está el resultado del ejercicio y donde ahora vamos a tener, según los datos, según balance cerrado el 30 de septiembre, tenemos los distintos gastos. Tenemos aclaraciones a cada uno de los puntos del cierre de este balance y tenemos acá donde nos dice que los ingresos que surgen del estado de resultados, tengo ventas en la provincia del Chaco por 70 millones, donde me aclara que el 60% de las ventas son efectuadas en mostrador y corresponden a clientes de la provincia. El resto corresponde a clientes de la provincia de Corrientes que retiran la mercadería de la oficina de ventas. Oficina de ventas, que la tenemos en Chaco. La empresa no se hace cargo del costo de transporte de las mismas. Las ventas en la sucursal, que es la sucursal Formosa, es de 40 millones. La mercadería es retirada en su totalidad por los clientes. Y las ventas del corredor, que era por la jurisdicción de Misiones, es de 20 millones. Las operaciones efectuadas en el año 2025 me da los ingresos que corresponden al mes de agosto del 2025, donde tengo un total de ventas por cada jurisdicción, Chaco, Formosa y Misiones, tanto por ventas al por mayor como por ventas al por menor. ¿Por qué nos indica este cuadrito de ventas al por mayor y al por menor? Porque la alícuota va a variar de acuerdo que si se trata de ventas al por mayor
ventas al por menor, a la alícuota general. Recordamos que los productos que comercializa están grabados al 3,5% y siendo ventas al por mayor, no es fabricación, es venta, estarían grabados a la alícuota del 3%. Bueno, entonces después me pide, como para tener una idea general de todo lo que es el ejercicio, el inicio y cese de actividades, exportación y tratamiento de ventas de bienes de uso. El objetivo del presente ejercicio propone complejizar el análisis del convenio multilateral a través de estudio de un contribuyente que realiza actividades que encuadra bajo el régimen general, con casos particulares previstos por la norma como ser un inicio y cese de actividades en una o varias jurisdicciones, actividad de exportación y tratamiento de la venta de bienes de uso. La tarea es confeccionar los papeles de trabajo, donde por eso tenemos exhibida acá la hoja de trabajo específica, donde la vamos a ir completando, a fin de elaborar el coeficiente unificado por jurisdicción para el ejercicio 2025. Hay que distribuir la materia imponible de las distintas jurisdicciones correspondientes al periodo junio y julio del 2025 y efectuar la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos para la jurisdicción de Chaco únicamente, con anticipos del mes de junio y julio del 2025. Bueno, acá entonces tenemos ya todo lo que hace a los datos propiamente del ejercicio. Entonces, como primera medida, ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que determinar, a ver, esto es con participación de los alumnos, no es una clase solamente para los docentes y que los alumnos solamente estén como oyentes. Así que, de acuerdo a los datos del ejercicio y a la hoja de trabajo que nos ofrece la cátedra, ¿qué tendríamos que hacer primero para poder cumplimentar con la tarea que me dice armar los papeles de trabajo para elaborar este coeficiente unificado? O sea, como primera medida, nosotros hemos visto que es una actividad que no está dentro del régimen especial. Ese es el primer paso. Está dentro del régimen general. Dentro del régimen general, yo lo que tengo que hacer es determinar el coeficiente unificado. ¿En base a qué? En base al ejercicio finalizado en el ejercicio anterior. Por más que el cierre del ejercicio se produce en fecha 30 de septiembre del 2024, esto quiere decir que el coeficiente unificado será utilizado a partir de... ¿De cuándo? El 1 de enero del 2025. Muy bien. Desde el 1 de enero del 2025. O sea, no importa la fecha de cierre del ejercicio, sino que tomamos el balance del ejercicio con el estado de resultados y nosotros vamos a determinar un coeficiente unificado que va a ser aplicado a partir del primer mes del próximo ejercicio, que es ejercicio calendario, más allá del cierre que tenga el ejercicio comercial. Cierra el 30 de septiembre, vamos a utilizarlo a partir de enero del 2025. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar? De acuerdo a los datos que tenemos, vamos a estado de resultados y dentro del estado de resultados a lo que es el cuadro de gastos. ¿Estamos hasta ahí? Dentro del cuadro de gastos tenemos como concepto sueldos y jornales, donde tiene una llamada porque obviamente nosotros tenemos que distribuir, de acuerdo a lo que nos dice el convenio multilateral, de acuerdo a las jurisdicciones. Recuerden que para el ejercicio 2024 las jurisdicciones teníamos en Chaco, sede central, Formosa, como
sucursal y Misiones con un corredor que no está en relación de dependencia. En cuanto a los sueldos, me dice como aclaración, la empresa posee 5 empleados, en Chaco 3, de los cuales 2 son administrativos y 1 es vendedor. En Formosa tengo 2 empleados, 1 administrativo y 1 vendedor. Esta diferenciación me hace porque justamente yo tengo distintos valores en cuanto al detalle de gastos, lo que significa que en sueldos y jornales tengo en la parte administrativa 3.100.000 y en lo comercial 2.400.000. ¿Cómo yo debería entonces, sobre ese total de 5.500.000, cómo debería atribuir a cada una de las jurisdicciones ese importe correspondiente para Chaco, para Formosa, para Misiones y a su vez por la parte administrativa y por la parte comercial? Escucho. Los escucho, alumnos. Profe, en función de los empleados. En función a los empleados y de acuerdo a qué. O sea, tengo empleados, como bien decía acá, tengo por un lado 5 empleados en Chaco, tengo 3 empleados en Formosa y tengo 2 empleados, no, tengo, 3 empleados en Chaco y 2 en Formosa. Pero a su vez, tengo administrativos y vendedores. ¿Cómo haría? Sí. Y había que sacar el sueldo y jornal por cada empleado, o sea, los 3.100.000 dividir por 3 y el comercial de 2.400.000 dividir por 2 y ahí ir sumando en Chaco y en Formosa. Bien, perfecto. Por lo tanto, vas con la carga, Diego. Sí, acá estoy. Apagué un ratito mi cámara porque tengo muy inestable la conexión y se me... Muy bien. Igual ahí, entonces tenemos administración 3.100.000 Sí. y son 3 administrativos. Sí. Entonces vamos a poner acá en la planilla, está prevista. Sí. Poner los 3.100.000 porque no. Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Vamos a hacerlo con números redondos, Diego. Capaz que lo dejo en decimales porque... porque necesitamos los 4 decimales para el coeficiente unificado. Vamos a poner acá, lo único que lo voy a convertir al número, ahí está. Bien. Y vamos a sacar los de comercialización, sería 2.400.000, Sí. que son 2. Sí. Los 2.200.000, esto es por empleado. Sí. En Chaco, ¿qué tenemos? 2 administrativos y un... Y un comercial. Uno de comercio, por 2. Y este tenemos acá. Y bueno, y en Formosa tenemos el resto, la diferencia. Al revés, profe. Profe, al revés. Bueno. Toda administración. Sí. Sí. Ahora sí. Uno de Formosa. Ahora sí. Perfecto. Y Lo que quiere decir que ahí me da el total de los 5.500.000. ¿Estamos? Bueno, por el otro lado tenemos, hasta ahí vamos. Lo importante es que ustedes vayan viendo, chicos, porque esta planilla obviamente que queda en el aula virtual. Entonces, para que vayan prestando atención a las aclaraciones que hacemos con respecto al ejercicio. ¿Está? Bueno, ahora seguimos, la parte de impuestos y tasas.
con 3.500.000. ¿Qué me dice el convenio con respecto a este concepto de impuestos y tasas? Participen, chicos. Que no es computable. Esto no es computable. Es no computable. Por lo tanto, vamos a poner dentro del cuadro de gastos, pero como no computable. Sigo. Tengo amortizaciones y tengo una llamada donde me dice, corresponde al inmueble de propiedad de la firma ubicado en la provincia del Chaco, donde se encuentra ubicada la administración y el salón de ventas. Las amortizaciones impositivas ascienden a 1.600.000. Con respecto a este tipo de gastos, ¿qué me dice el convenio multilateral? Ahí A habla las amortizaciones. ¿Qué me habla de las amortizaciones? Primero, ¿puedo computarlo? Sí. Se puede computar. Sí, se puede computar. Pero, ¿cuál es la aclaración? ¿Qué son las amortizaciones ordinarias admitidas por el impuesto a las ganancias? Exactamente. Por lo tanto, si bien yo tengo en el balance las amortizaciones, tengo que ir a lo que corresponda a las amortizaciones impositivas. Y de acuerdo a las amortizaciones impositivas, entonces tengo que el total es de 1.600.000. Ahora, las amortizaciones, fíjense ustedes en el cuadro de gasto, es de 1.500.000. Pero, ¿qué me dice con respecto a las amortizaciones? Que provienen de un inmueble de propiedad de la firma, que es el inmueble ubicado en la provincia del Chaco. Por lo tanto, sin lugar a duda, se atribuye a la provincia del Chaco por 1.600.000. O sea, en ese total que nosotros ponemos en la planilla, chicos, vamos a poner el total de lo que dice el balance comercial. Y en lo computable, realmente lo que es computable a los efectos de la determinación del coeficiente de gastos que nosotros estamos por hallar el coeficiente de gastos. Marilyn, ¿Qué? no, le quería preguntar a los alumnos si todos tienen las resoluciones, las resoluciones de comisión arbitral. Hay un texto de ordenamiento, acá estoy viendo a ver cuál es la última, pero no sé si los alumnos tienen eso porque... No sé, aparte pero de creo que dentro de lo que en el aula virtual está. Tienen ellos como herramientas de estudio. Perfecto. Así que si no lo bajaron, van a tener que bajar, no se vayan a Porque, por olvidar. ejemplo, bueno, ahí en esas resoluciones, por ejemplo, está establecido que para el caso de las amortizaciones se van a asignar a la jurisdicción en donde están radicados los bienes. ¿Bien? Entonces, por eso nosotros lo asignamos al Chaco. El gasto se atribuye a la jurisdicción donde se encuentra el bien de uso. Bien. Y yo ya estoy sacando también mi legislación por si por ahí hay alguna duda al respecto. Muy bien. Después, ¿qué tengo? Tengo la parte de alquileres. Y dentro de la parte de alquileres me dice en la llamada que corresponde al alquiler de la sucursal Cita en la provincia de Formosa. ¿Este gasto es computable? Sí. Algunos es computable. Sí. ¿Y dónde yo voy a computar ese gasto de 2.400.000? ¿Qué me dice con respecto a esto la resolución? ¿Dónde computo? Y en este caso... En el lugar donde está ubicado, en Formosa. Muy bien. Porque el gasto en realidad se efectúa ahí en la provincia de Formosa. Ahora tengo la parte de comisiones con la llamada número 4, donde dice, son las comisiones liquidadas al corredor. O sea, vamos a empezar primero. Comisiones por un importe de 3.600.000 son computables. ¿Es un gasto computable? Sí, profe.
es un gasto computable. Ahora, una vez que determinamos que es computable, me dice que son comisiones liquidadas al corredor. ¿Dónde teníamos nosotros el corredor? En Misiones. En Misiones. No está en relación de dependencia, el corredor cobra comisiones. Tengo el punto de fletes por 2.500.000 y dice que dentro del cuadro de resultados tengo que estar dentro de la administración, dentro del cuadro de gasto, mejor dicho. Y ahí me dice que los fletes han sido abonados en la jurisdicción de Chaco, correspondiendo a 1.500.000 a fletes realizados entre jurisdicción de Chaco y Formosa, y 1.000.000 entre Chaco y Misiones. Con respecto al tema de fletes, ¿son computables? Sí, profe, ahí habla el artículo 4, el último párrafo. Muy bien. Y dentro del párrafo, ¿qué me dice con respecto a cómo debo atribuir ese gasto de flete? Que se van a Que se deben atribuir atribuir en partes iguales. Entre las... A ver, completa. entre las jurisdicciones que realicen el hecho imponible. Entre las jurisdicciones donde se haya efectuado justamente ese servicio de flete. Entonces, si yo tengo 1.500.000 que me dice que fueron realizados, abonados en la jurisdicción, jurisdicción de Chaco, fletes realizados entre Chaco y Formosa, voy a atribuir en partes iguales, entonces, entre la jurisdicción de Chaco y la jurisdicción de Formosa. ¿Hasta ahí vamos? Chicos, pueden participar todos, ¿eh? Mejor dicho, que el que pueden, deben participar todos. Después tengo las jurisdicciones que se realizaron fletes entre Chaco y Misiones por 1.000.000 de pesos. Hacemos exactamente la misma operatoria, 50% para Chaco, 50% para Misiones, y tengo justamente el total del gasto de flete por 2.500.000. Ahora voy a lo que son los gastos de teléfono, luz y agua. ¿Este gasto es computable? También sí. También es computable. Y me dice que los gastos imputables, según detalle, es para Chaco 900.000 y para Formosa 600.000. Entonces voy a atribuir este gasto que es computable entre la jurisdicción que corresponde a Chaco por 900.000 y a Formosa por 600.000. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Parece que tenemos solamente a Marcela y a Deotaduy. Están como teniendo una clase personalizada. No sé si el resto de los alumnos está o no está. No sé. Sí, estamos, profe. Ay, bueno, y participen entonces, milagro. Perdón, es que le estoy agarrando la mano recién a este tema. Mis compañeros no están re bien. Se está terminando el dictado de la cursada de esta unidad curricular. A ver, porque quizás al resto le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que te está costando, Milagros, para poder ir siguiendo y participar? Sin miedo, porque debe ser lo mismo que le pasa al resto, me imagino. No, profe, o sea, voy anotando y ahí me voy guiando más porque por ahí no es que tengo tan bien visto el convenio y por ahí me cuesta saber a dónde se asigna y eso. Pero es falta de lectura de mi parte, me responsabilizo. Claro, bueno,
esa es una de las cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener. Te digo a vos y al resto, la parte teórica, porque si no es muy difícil hacer un práctico si no sabemos justamente cuál es el sustento territorial, cuándo nace el hecho imponible, ver a dónde se asigna, qué jurisdicción, porque bueno, la idea de la cátedra es que interrelacionemos de tal manera de que ustedes la parte teórica la puedan volcar al práctico, pero interrelacionando, porque si no es una clase solamente donde vamos completando una planilla de Excel. Para todos va este tema, para que tengan que participar todos. Bueno, seguimos con el tema de teléfono y luz. Ya tenemos gastos de capacitación por 300.000 y donde me dice como aclaración que los cursos de capacitación están destinados al corredor. Entonces, aquí, curso de capacitación, ¿es un gasto computable? Primera pregunta. Sí, profe. Es computable. Sí. Perfecto, Jaime. Y si es computable, ¿a qué jurisdicción le voy a atribuir? A la del corredor, a la de Misiones. Porque el gasto se realiza justamente ahí en la jurisdicción de Misiones. Profe. ¿Sí? Yo había puesto 100 computable también, pero igual tenía duda. ¿Eso es en la parte del artículo 4, en el primer párrafo? ¿A eso se refiere? ¿O en dónde se incluiría que entra como gasto computable? A ver, vamos a ir directamente a lo que dice la resolución, que te pido que vos la leas, entonces el resto también escucha por si no tiene la normativa. Pero es sobre esa parte del artículo 4, ¿se refiere? Que dice, se entenderá que un gasto es efectivamente soportado en una jurisdicción cuando tenga una relación directa con la actividad en que la misma se desarrolle. Por ejemplo, dirección, administración, fabricación, etc., aun cuando la erogación que él representa se efectúe en otra. Y después dice, así los sueldos, jornales y otras remuneraciones se considerarán soportadas en la jurisdicción en que se presentan los servicios a que dichos gastos se refieren. No sé si está referida a esa parte o está bien tu puntapié inicial. A ver, quiero escuchar del resto ¿qué les parece de acuerdo a lo que se leyó? Porque si algunos profe, no tienen... quería aportar nomás que el profesor también, el profe Gualtieri había hecho en la última clase un ejemplo sobre esto también, en el caso de que se paguen los sueldos de Corrientes en la casa central, que sería en Chaco, por una cuestión de control, igualmente va a estar computado en Corrientes, digamos, los sueldos del personal de ahí. Ajá. Y este sería el mismo caso, o sea, si bien puede ser que se pague en casa central, está relacionado con la actividad del corredor. Ajá, y entonces... Pero el computable el corredor no es empleado, digamos. Yo quería saber si, o sea, yo tenía la misma duda, pero si es, como este corredor no es relación de dependencia, si aplica esa misma norma de pago de sueldo. Ahora, de acuerdo a lo poco que tenemos del enunciado, o sea, si obviamente en la actividad profesional de ustedes entraríamos a ver quién pagó y si realmente la empresa es la que se hace cargo, pero no se vayan a olvidar que es un gasto que está, ¿dónde este gasto? Dentro del balance. Quiere decir que la erogación la efectuó la empresa. Y nos está diciendo que es justamente un curso de capacitación. Entonces, si es un curso de capacitación y lo está pagando la empresa, suponemos en todo esto que el gasto fue realizado por la empresa. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. O sea, nos va indicando como la lógica. Sí, eso sí, profe. Pero lo que yo quería saber es cómo era gastos
hacia un personal que no es en relación de dependencia de la empresa, si también era computable. Esa era mi duda, digamos. Como el corredor no es empleado de la empresa. No, pero no, con ese mismo criterio, fíjate que yo te diría, no, sí, pero la luz no es no importa, el servicio que está prestando el corredor es un gasto atribuible. La luz es un gasto atribuible por más que, a ver, ¿quién lo provee? Lo provee un tercero. Este es un corredor donde provee un servicio y donde yo le estoy pagando un curso de capacitación. Por lo tanto, Profe, y los fondos provienen de la empresa. Está dentro del balance. por ahí también se ve, profe, en el caso de los fletes, cuando se terceriza el servicio de flete, o sea, le pagamos a una persona para que haga el traslado. Y sí, también está dentro de eso. Perdón, Marilyn, Sí. ¿cuál es la duda de los chicos? Porque no estoy entendiendo. La respecto al duda de corredor. ellos es que como es un personal que no está en relación de dependencia, si el gasto sería atribuible. Ese es el primer paso. Y el segundo paso de ellos es atribuibles a qué jurisdicción, a lo que yo les digo. Es atribuible a la empresa porque está dentro del balance, es un gasto efectuado por la empresa. ¿Hacia quién? Hacia alguien que está prestando un servicio, no necesariamente está en relación de dependencia, pero el gasto está efectuado por la empresa, la Casa del Queso, está dentro de lo que son el cuadro de gastos y de ahí es computable y a qué jurisdicción. Y yo lo voy a atribuir a la jurisdicción de Misiones. O sea, perfecto. si bien no me aclara a mí si lo pagó el comisionista y yo se lo reintegré, entonces a ver si correspondía para la jurisdicción de Chaco, o sea, dónde se hizo el gasto, o si yo compré acá un taller para que él se capacite, atribuimos a la jurisdicción de Misiones. Claro, no, yo lo que también además es perfecto. Escuché que alguien, creo que Gonzalo habló del tema de la relación de dependencia, digamos, no sé qué duda tenía respecto de eso. A ver, ¿cuál sería tu duda, Gonzalo? No, yo era más que nada si es computable en el sentido de que es un gasto para digamos, si bien parte de lo que es la actividad, como el corredor no está en relación de dependencia, si correspondía Bien, a computar el gasto, esa es mi duda nomás. Sí. Bueno, fíjense, respecto a la duda de Gonzalo, está bien ahí planteado. En el artículo 1 del convenio, en el primer artículo, en el primer párrafo, les habla de justamente cuál es el ámbito de aplicación del convenio. Entonces, recuerden siempre cuando hablábamos de impuestos sobre los ingresos brutos, hablábamos de que grava lo que es la actividad económica. Lo que hace el convenio multilateral es un mecanismo de distribución de entre jurisdicciones y que ese mecanismo de distribución lo realiza a través de índices, que son los coeficientes que nosotros calculamos, que es una manera de medir el nivel de actividad económica. Bien, entonces, fíjense en el artículo 1, el primer párrafo, que también ahí les habla de que lo ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo lo que es intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, con o sin relación de dependencia. ¿Se entendió, Gonzalo? ¿Y el resto? Sí, gracias. Bueno, muy bien. Sigo entonces con la parte de intereses que tiene su llamada, la número 8, y que me dice, se tratan de los intereses resarcitorios abonados a la FIP por pago fuera de término en las declaraciones juradas de IVA. Intereses resarcitorios. Entonces, en primer lugar, ¿es un gasto computable? No. No. No es un gasto computable porque está establecido específicamente ¿dónde? En el artículo 3.e del convenio multilateral. Del convenio multilateral. Bien. Siempre tenés que hacer todo el seguimiento. Yo porque quiero que te vayas afianzando con la
la devolución a lo que vos tendrías que contestar si esta sería una pregunta de teoría. Entonces, tenés que decir cuál es la normativa, cuál es la norma, cuál es el artículo y cuál es el inciso. Perfecto. No es computable. Bueno, ahora vamos entonces a lo que son los honorarios. Y dentro de los honorarios a directores, que es lo que hay que tener muy en cuenta si son honorarios u honorarios a directores. Honorarios a directores me dice que son de 500.000 y dentro del cuadro de gasto del balance me dice que estos corresponden a honorarios asignados según asamblea de accionistas. El convenio multilateral con respecto a lo que son los honorarios, ¿qué me dice? ¿Son computables? Honorarios a directores. Tenemos que tener en cuenta el inciso F que dice el artículo 3, inciso F. ¿Sí? ¿Leo? Da una restricción, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, el de 1%. ¿De él? Que no debe exceder de la utilidad debe exceder el 1% de la utilidad del balance. Utilidad del balance. Recuerdo a ustedes que leyendo específicamente me habla esa restricción del 1% sobre las utilidades para honorarios a directores. Entonces, yo tengo que ir a ver qué cosa. ¿Cuál fue la utilidad del ejercicio? ¿Y cuál fue la utilidad del ejercicio? Dentro de lo que ustedes tienen, justamente... Profe. ¿Sí? Ahí, hablando del artículo F, solamente va a ser gasto no computable aquello que exceda, o sea, el tope para tomarlo como gasto computable va a ser el 1%, porque por ahí se interpreta que supera el 1% y no se computa, digo. No, va a ser justamente computable. Hasta el 1%. ¿Qué parte? Hasta. Perfecto. ¿Cuánto es la utilidad contable que yo tengo de acuerdo a los datos que me ofrece el balance? El resultado del ejercicio. Los 22.746.000. Muy bien. Quiere decir que yo tengo una limitación hasta el 1%. ¿Cuál va a ser la parte no computable? La diferencia de los 500.000 menos los 127.460. Perfecto. Y de eso entonces voy a poder tomar solamente el 1%. ¿A qué jurisdicción le voy a asignar el gasto? A Chaco. A Chaco porque ¿qué es? La sede central. ¿Estamos? La parte ¿Sí? de los fletes está mal distribuida ahí. ¿Cómo? La parte que de los fletes. Sí, profe. Sí, falta 50.000 acá. A ver. 1.500.000. 1.500.000. Ah, faltó. Chicos, dejen de tigre ahí, tigre anónimo. Si no se me sale, me cuesta mucho moverme con el ¿Con el scroll, mouse? con el mouse acá, sí. Fletes, entonces tenemos 2.500.000 computables y Chaco 1.250.000. Me faltan misiones acá completar. Ahí están misiones. Ahí está. Ahí está. Profe, creo que Formosa también está asignado mal, digamos, tomó el total ahí. Ahí. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular los coeficientes. Perfecto. Entonces, ya tengo todos los datos con todos los gastos. Ah, una cosita que les quería aclarar. En cuanto a los honorarios, la restricción viene por los honorarios a directores. Si yo tengo honorarios por
abogados, honorarios a escribanos, que son gastos computables dentro del balance. Entonces ahí no hay ningún tipo de restricción, son computables sobre el 100% en la jurisdicción donde se haya efectuado el gasto. Aclarado esto, yo que tengo entonces ya un total, este total me lleva al total de todos los gastos que son computables, los gastos de Chaco, de Formosa y de Misiones. Con esto yo voy a determinar el coeficiente unificado de gastos. O sea, del total de los gastos computables, yo tengo que saber qué proporción participa Chaco con ese total de 7.244.000 en relación al total de los gastos computables de 17.600.000. Por lo tanto, yo tengo que hacer una determinación por cada una de las jurisdicciones, cuánto participan, lo que significa el porcentaje de gastos con respecto a los gastos computables. Ese coeficiente de gastos, como también el coeficiente de ingresos y también después el coeficiente unificado, deben tener 4 dígitos de decimales. Por lo tanto, vamos a la determinación, que ahí ya va a completar el contador Zaragoza. Ahí estaría, Marilyn, lo que es el... Muy bien. Entonces, ahí estaría sobre el total de gastos computables de 17.627.460. A Chaco le atribuimos 7.244.127, a Formosa 5.983.000 y así sucesivamente. De lo cual tenemos que sacar la proporción de cuánto representa en el total de 17.627.000 lo de Chaco, lo de Formosa, lo de Misiones, y llegamos a que el coeficiente de gastos para Chaco es de 0,4110, de igual manera Formosa 0,3394 y el de Misiones 0,2496, con 4 dígitos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿Alumnos? ¿Vamos? Sí, Muy bien. Sí, profe. ¿Sí? Escucho. Ahora, vamos a la parte de ingresos. Ya tenemos determinado el coeficiente de gastos. Vamos al coeficiente de ingresos que me dice: la venta en la provincia del Chaco fue de 70 millones. El 60% de las ventas son efectuadas en mostrador y corresponden a clientes de la provincia. Paramos ahí un poquitito y digo, total 70 millones. ¿Son ingresos computables? Sí, profe. Son todos computables. Entonces vamos primero a lo que es computable y vamos a determinar ahora lo que corresponde para Chaco. Porque me dice que el 60% son efectuadas. Ahí tenemos que ver qué tenemos que tener en cuenta acá con respecto a los ingresos. Tenés que tener en cuenta si es venta de bienes, si es servicio, si es entre ausente o si es entre presentes. Para determinar qué justamente. El coeficiente ¿A de qué ingreso. jurisdicción corresponde? ¿Y para qué es eso? ¿Para qué jurisdicción corresponde? Para el coeficiente de ingreso. Sí. Pero ahí que tengo que tener en cuenta. A ver, si yo te digo como en este caso, son efectuados en mostrador y corresponden a clientes de la provincia, pero el resto son clientes de la provincia de Corrientes. Yo tengo sustento territorial en Corrientes. Tengo ventas Si es entre efectuadas. presentes, ¿Cómo? perdón,
No importa, Jainen, vos No, expresá lo que pasa es que yo tenía anotado acá, pero no tenía marcado el artículo. Yo anoté que si es venta entre presente, el lugar de entrega va a determinar el sustento territorial. Ajá, el lugar de entrega. ¿Y Y si en el no? otro caso, al no hacerse cargo del gasto de transporte, o sea, no tenemos el gasto que dé el sustento territorial como para asignarlo a Corrientes. Entonces se asigna todo a Chaco también. ¿Hay otra postura dentro del aula? Para mí se toma todo, profe, porque dice que retira la mercadería en la oficina de ventas y está en Chaco. ¿Pero el total de los 70 millones? Sí. Sí. ¿Hay otra postura? Pasa que gastos en Corrientes sí tiene, profe, más allá de que no sea gasto de flete, digamos. Ujú. Bien, es como para que ustedes vayan analizando, o sea, la pregunta sigue como para que ustedes estén seguros y que no es, bueno, creo que no, tiene que estar todo de acuerdo a la normativa. ¿eh? Y ahí, leyendo todo el enunciado de esto, dice que el 60% de las ventas son efectuadas en mostrador y corresponden a clientes de la provincia. De ahí no hay duda. El resto corresponde a clientes de la provincia de Corrientes que retiran la mercadería de la oficina de venta, o sea, de Chaco. La empresa no se hace cargo del costo de transporte de los mismos. Por lo tanto, atribuimos el total de ingresos de 70 millones a la provincia del Chaco. Tenemos venta en la sucursal. ¿Dónde era la sucursal? Formosa. Formosa. Por 40 millones. ¿Son todos computables los ingresos? Sí, porque estamos hablando justamente de la venta de bienes. La mercadería es retirada en su totalidad por los clientes. Entonces, en este caso, de los 40 millones son retiradas, quizás hubiese faltado en la frase, retirados de la misma sucursal. Entonces, como que nos queda más claro de que la atribución, la entrega del bien se hizo en la misma sucursal Formosa por los 40 millones. Ahora, tengo ventas del corredor por 20 millones. ¿Ingresos computables? Sí. Sí. ¿Y computables en qué jurisdicción? Misiones. Misiones. Justamente porque marcó el sustento territorial. En la provincia de Misiones es computable y de la misma manera que nosotros teníamos con el coeficiente de gastos, vamos al coeficiente de ingreso, donde sumamos el total de las columnas del computable, los ingresos para Chaco, Formosa y Misiones, buscamos el coeficiente que justamente corresponde de acuerdo a los ingresos de Chaco sobre el total de ingresos, o sea, los 70 millones, sobre lo que es el total computable de 130 millones, y eso siempre con 4 dígitos, por más que a mí me dé... Diego, ¿querés fijarte porque tengo a 2 dígitos para hacerlo en 4? Ahí estamos. Ahí estamos. O sea, siempre recuerden que yo tengo los coeficientes con 4 dígitos. Coeficiente de gasto, coeficiente de ingreso y el coeficiente unificado. Entonces, ¿ahora qué voy? Dentro del cuadro, yo tengo un total ya que me marca los coeficientes, coeficiente de ingresos, el coeficiente de gastos, pero a su vez, ¿qué tengo? Ventas al por mayor y ventas al por menor. ¿Estamos? Muy bien.
Profesora, ¿le ¿Cómo? paso una pregunta? Sí, Volviendo al tema el de la venta que se hizo en la sucursal de Chaco, si en Corrientes se hiciera, en la provincia de Corrientes se hiciera el cargo del flete, ahí se demostraría que habría un sustento territorial y ahí en ese caso se debería de apropiar el 60% de la sucursal del Chaco y el resto a la provincia de Corrientes. ¿Así no? exactamente. Bien. Así es. Bueno, llegamos al coeficiente unificado. ¿Qué me dice la norma con respecto? Porque hasta ahora tuvimos el coeficiente de ingreso, coeficiente de gasto. ¿Y para el coeficiente unificado? ¿Cómo lo determino? Un promedio. Sumamos. ¿Un promedio? No, no es promedio. Se deben sumar los dos coeficientes anteriores y dividirlo por 2. Bueno, un promedio. Dividido coeficiente de ingresos más, porque en realidad la norma te habla del 50% del coeficiente de ingresos, 50% coeficiente de gastos y la sumatoria corresponde al coeficiente unificado. Da lo mismo y es menos engorroso para no equivocarse, sumar justamente coeficiente de ingresos más coeficiente de gastos dividido 2. A lo que a mí me está dando un coeficiente unificado de Chaco de 0,4747, Formosa 0,3236 y Misiones 0,2017. Coeficiente unificado para aplicar a partir de enero del 2025. Bueno, ahora sí estamos en condiciones de liquidar lo que nos pide para el mes de agosto del 2025. Y me dice, con respecto a esto que tengo en el mes de agosto del 2025, ventas al por mayor por un total de 7 millones y me da la determinación de cuánto es de Chaco, Formosa y Misiones, que hace ese total de 7 millones. Y tengo ventas al por menor de 6 millones que hace de las ventas de Chaco por 3.500.000, Formosa y Misiones. Yendo a lo que es el espíritu del convenio multilateral. El convenio multilateral que hace justamente, ¿cuál es la razón del convenio multilateral? ¿Qué distribuye? La materia imponible. Distribuye la materia imponible, pero grábense esto a fuego, ¿eh? Entonces, para este ejercicio que me plantean y que me ponen que las operaciones totales son de 7 millones y donde Chaco tiene 4.200.000, Formosa 1.800.000 y Misiones 1 millón. Tengo que tener en cuenta ese dato para la determinación de la distribución de la materia imponible. No, profe. No. Grábenselo, ¿eh? Porque es error común en los parciales. ¿Para qué me sirve ese dato donde me distribuyó o me expuso, mejor dicho, que la venta en el mes de agosto tiene un total de ventas al por mayor de 7 millones y me da como dato cuánto es de Chaco, cuánto es Formosa, cuánto es Misiones y eso hace al total de ventas al por mayor? Como dato nomás, ¿para qué me sirve ustedes como futuros profesionales? A ver, ¿quién me da una explicación a esto? A ese dato. ¿Y? Distribución de, ¿qué? Es el convenio que ustedes mismos me dijeron. De la materia imponible. De la materia imponible. Sobre el total, porque para eso sacamos, ¿no es cierto?, los coeficientes unificados, que vamos a aplicar durante todo el próximo ejercicio. ¿Estamos? Si nosotros nos vamos más arriba al cuadro de ingresos, ¿qué teníamos en el cuadro de ingresos?
Lo estamos trayendo del ejercicio cerrado. ¿Y qué datos teníamos ahí? Sería para calcular el coeficiente después, en el próximo ejercicio, próximo Sí, periodo. señor. Exactamente. Porque entonces, para el próximo ejercicio, yo obviamente voy a sumar los ingresos. Acá está el mes de agosto, pero el ingreso que va desde el primer mes del cierre del ejercicio, septiembre del 2024, al mes de, no, cierra en septiembre, desde octubre del 2024 al 30 de septiembre del 2025, todos los ingresos mes a mes que corresponden a Chaco. Ese va a ser el total que en este ejercicio ustedes ya lo tuvieron directamente, que les brindó ventas en la provincia del Chaco 70 millones. Pero ¿de dónde sacó ese dato? Justamente, mes a mes, entonces el contribuyente, el contador, lo que hizo fue determinar los ingresos por jurisdicción para determinar el coeficiente de ingresos. ¿Está? Por eso, ahora es un dato, pero para tenerlo en cuenta para el próximo coeficiente de ingresos para el cierre del próximo ejercicio. Hasta ahí vamos. Bueno, vamos a aplicar entonces ahora que ustedes me dijeron que yo tengo que tomar los 7 millones, que es el total de ingresos, más allá de cuánto fue el ingreso por cada una de las jurisdicciones, porque para eso determiné el coeficiente unificado y tengo un total computable de 7 millones por ventas al por mayor y de 6 millones por ventas al por menor, porque esa discriminación sí ya la tengo que hacer. ¿Qué aplico entonces? Sobre esos 7 millones, la distribución de la materia imponible para Chaco va a estar dado por los 7 millones por el coeficiente unificado. ¿Eso qué me da? ¿Qué son esos 3.322.000? La base imponible. La base imponible. Base imponible de Chaco. De la misma manera, sobre los 7 millones, aplico coeficiente unificado y eso me da base imponible de 2.264.000 para Formosa y de la misma manera para Misiones. Vuelvo otra vez con los 6 millones, hago el mismo procedimiento, aplico a los 6 millones coeficiente unificado de Chaco, o sea, por 0,4747, y para Formosa 6 millones por 0,3236 y para Misiones 6 millones por el coeficiente unificado. Perfecto, yo ahora ya distribuí materia imponible, quiere decir que yo ya estoy con la base imponible correspondiente para cada una de las jurisdicciones. Todo esto va a ir a un aplicativo que está dentro de la base de ARCA, convenio multilateral, donde yo voy a tener las distintas bases imponibles, pero acá es como que terminó la parte de distribución de base porque entro dentro de lo que es que el impuesto a los ingresos brutos de cada jurisdicción, con la alícuota que corresponde a cada jurisdicción. Como el enunciado y la tarea a desarrollar me pedía que liquide solamente lo que era para la jurisdicción de Chaco, yo voy a tomar como actividades de ventas al por mayor solamente para la jurisdicción de Chaco, donde la base imponible para ventas mayoristas es de 3.222.000. Voy a aplicar la alícuota correspondiente ¿a qué? ¿Al qué? 3%. De la provincia de Chaco. El 3%. ¿A qué? ¿Al? Matías. El 3%. El porcentaje, ¿dónde busco? En la ley En la tarifaria. ley tarifaria. Artículo En la 2. ley. Muy bien, en la ley tarifaria.
que en realidad en la actividad, recuerden lo que les habíamos dicho en la clase anterior, está nomenclado, o sea que esto de la venta de quesos al por mayor tiene una nomenclatura. Y esa nomenclatura es lo que hace a la alícuota a la que corresponde. Muy bien. Y después tengo la venta al por menor. ¿A qué alícuota? Ya estamos en agosto del 2025. ¿Se acuerdan que hubo cambio de alícuota? Disminución. Al 3,2. Al 3,2. Por eso siempre tenemos que consultar a la ley tarifaria. También al Código Tributario, porque puede haber algunas modificaciones o derogaciones de artículos. Lo que me da entonces un total de impuesto a los ingresos brutos, que es la sumatoria de los 99.000 más los 91.000. Profe, una pregunta. Sí. Yo pregunto nomás, como falta más o menos una semana para el parcial, ¿cuál vamos a tener que tener en cuenta? ¿La nueva ley tarifaria o la vieja? Y seguramente la nueva, porque entonces ustedes van a tener que manejar la actualizada para que vayan bajando la ley tarifaria con las nuevas modificaciones. ¿Estamos? Gracias, profe. Creo que sería así, Diego, ¿eh? Sí, ya cambiar. Sí es. Bueno. Llegamos al impuesto a los ingresos brutos determinado. Solamente para la jurisdicción de Chaco hay una ley que es una adicional, la ley 666K, que es para consorcios camineros, tiene una imputación directa dentro del presupuesto y que hace al 10% del impuesto determinado en el impuesto a los ingresos brutos. Por lo tanto, vamos a tener un adicional del 10% sobre los 190.833 que correspondan justamente a este adicional. Ahí está el reloj. Sí. Bueno, mientras el contador, ahí porque a veces nuestro tema es ir trabajando con dos pantallas y la conexión que tenemos. Por eso por ahí se retrasa un poco, porque es como que hay que esperar. No, tenés que subir un poquitito más la pantalla para poder ver. Pero ahí ya está completo, ¿no se ve nada? Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Se ve. Bueno, ¿qué otra cosa yo puedo? Porque es impuesto determinado. ¿Qué resta al impuesto para llegar al impuesto a pagar? No digo en este ejercicio, cualquier otro ejercicio. Porque acá no tenemos nada. Pero ¿qué restaría? Si hubiera retención o percepciones del impuesto. Sufrida. Y ahí hay que tener muy en cuenta, les digo por su actividad profesional, que correspondan a la jurisdicción donde yo voy a detraer retención y percepción. Si yo estoy haciendo la liquidación del impuesto a los ingresos brutos por Chaco, esa retención y percepción sufrida debe corresponder a la provincia del Chaco, porque hay agentes de retención y percepción de otras jurisdicciones, que puede ser agente de retención y percepción de Formosa. Por lo tanto, yo no es que tomo la retención y percepción a la jurisdicción, no, porque es un pago a cuenta. Por lo tanto, la agente de retención o percepción lo hace por la jurisdicción donde está asignado como agente de retención. Y son impuestos provinciales. O sea, no van a una misma caja. Entonces, si yo tengo la determinación del impuesto a los ingresos brutos y tengo retenciones sufridas por agentes de retención de la provincia del Chaco, obviamente, ¿qué voy a retener?
Y así será con Formosa y así será, pero tengo que establecer de que esas retenciones se configuren dentro de lo que es cada una de las jurisdicciones donde se efectuó o donde me efectuaron como contribuyente la retención para tener ese pago a cuenta. Bueno, acá llegamos con la jurisdicción que es la única que nos pidió, de la jurisdicción de Chaco para el mes de agosto del 2025, con la determinación de este coeficiente unificado a un impuesto a pagar de 209.916,42. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Un lujo, profe. Vamos a hacer, ya que terminamos este ejercicio, ¿qué dispones, Diego? Capaz hacemos un corte, unos minutos y retomamos con el siguiente. Perfecto. ¿Dentro de cuánto? ¿Y 10 minutos? ¿Está bien? 19:15, o sea, 19:25. Estamos de vuelta. Muy bien. Bien.